Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a la capacitación Modernización de la Política Pública Preventic, Cultura de Cumplimiento de las Obligaciones y Beneficios, un encuentro digital organizado por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el propósito de generar un espacio de diálogo y de capacitación sobre todo lo relacionado con la modernización de la política pública Preventic, el registro TIC y otros temas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores de servicios postales. En ese sentido, quiero explicarles que esta capacitación va a estar dividida en 3 bloques. Al final de cada uno de ellos vamos a tener un espacio de 10 minutos aproximadamente para resolver todas las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan que vayan surgiendo durante cada una de ellas. Para ello, tienen disponible los chats de las 2 plataformas por las que estamos haciendo la transmisión, es decir, a través de Facebook y a través de YouTube. Ustedes pueden ir dejando sus saludos, por supuesto, y también todas sus preguntas para que las podamos resolver al final de cada intervención. Importante, las preguntas que no alcancemos a resolver en esos espacios por temas de tiempo, ustedes pueden escalarlas a través del canal habilitado a través del Ministerio, por el canal MinTIC Responde. Ahí ustedes pueden dejar todas sus inquietudes para que los técnicos encargados puedan resolver. Ahora bien, cuando se trata de casos puntuales, es muy importante que ustedes dejen toda la información referente al caso para que así se les pueda dar una respuesta completa y pues que sea lo más acertada hacia el tema que ustedes se están preguntando. Antes de iniciar, también es importante señalar que en el marco de la Ley de las Garantías Electorales, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones les recuerda que la presente actividad no tiene carácter político ni proselitista, razón por la cual si alguno de los asistentes es candidato, aspirante a cargos de elección popular o personal de los cuadros directivos de las campañas para las próximas elecciones, le agradecemos, por favor, abstenerse de participar. Dicho esto, iniciamos esta transmisión digital con la exposición de la subdirectora de Vigilancia e Inspección del Ministerio de las TIC, Carolina Figueredo, quien nos hablará sobre la modernización de la política pública Preventic. Bienvenida, doctora Carolina. Erika, muchas gracias. Buenos días para todos. Me complace muchísimo acompañarlos en esta mañana. Para la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control resulta muy importante tener estos espacios con todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y, por supuesto, con el grupo de vigilados que nos convoca hoy y es el de los servicios postales. Estas actividades de prevención las estamos haciendo en el marco de la política de promoción y prevención que está a cargo de esta dirección en atención a las funciones, a las nuevas funciones de vigilancia e inspección y vigilancia preventiva que nos ha otorgado el decreto 1064 del año 2020 y, por supuesto, adicionalmente les quiero contar que se ha creado el grupo de promoción y prevención que tiene muchas actividades, por lo cual los invito a estar muy pendientes, a estar visitando la página web, el micrositio que tenemos en la página web, porque vamos a estar difundiendo mucha información que resulta muy valiosa para apoyarlos y acompañarlos en el cumplimiento efectivo de sus funciones y de sus obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias y, por supuesto, pues este ministerio, sobra decir, está a su disposición para brindar un acompañamiento permanente y generar espacios como este. Bueno, en la mañana de hoy les voy a hablar de la política pública de Preventic. Esta política fue creada en el año 2017 con la expedición de la resolución 3160 y después de un juicioso y riguroso análisis jurídico se llegó a la conclusión de la necesidad de revisar la primera resolución que se expidió, en la que se expidió el Preventic y modernizar esta política en una resolución que se expidió a principios de este año, el 15 de enero, y es la resolución 057 de 2021. Quien no la conozca, yo lo invito a que la revise. Es una resolución que está escrita en unos términos muy sencillos para que resulte una herramienta fácil y de muy sencillo entendimiento. Vamos a hablar hoy de varios temas, específicamente la definición de Preventic, qué es el Preventic, cuál es su objeto, su propósito,
qué beneficios trae para cada uno de los operadores, cómo presentar compromisos en el marco de esta política, qué clase de compromisos se pueden presentar, el plazo para ejecutar esos compromisos que pactemos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por supuesto, cuando se entiende no cumplido el compromiso para que no incurramos en esas conductas que pueden invalidar nuestra voluntad de gestionar un compromiso y ejecutarlo. ¿Qué inspección hace el MINTIC? ¿Cómo ejerce sus facultades y funciones de inspección? ¿Qué sucede cuando en ese ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia el MINTIC determina que hay un presunto hallazgo o una no conformidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué consisten los planes de mejora? ¿Cómo se pueden suscribir? ¿Qué deben contener? Y cuándo no se tendrán en cuenta los planes de mejora. Creo que es una información muy valiosa. Todo lo que voy a referir hoy, por supuesto, está en la resolución 057 para que la consulten y puedan entender de manera muy fácil el contenido de esta resolución, que no les va a traer a ustedes sino muchos beneficios. Bueno, no siendo más, comencemos. Bueno, ¿qué es Preventic? La Preventic es una política que, como les digo, fue creada por el Ministerio con la expedición de la resolución 3160 y recientemente modificada con la resolución 057 de 2021. Esta política pública pretende crear una cultura de cumplimiento entre todos los operadores vigilados por este ministerio. En ese orden, después de hacer un ejercicio de autoevaluación que les permita determinar si efectivamente al interior de sus empresas y compañías están dando cumplimiento y están tomando todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen a su cargo, deciden de manera preventiva presentar compromisos que son pactados con el Ministerio para ejecutarlos en un tiempo determinado y así mejorar, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo y, por supuesto, esto se va a ver totalmente reflejado en una prestación eficiente del servicio para el cual han sido habilitados. Adicionalmente, les permite observar, determinar si existe un riesgo de que se materialice una no conformidad o si ya se materializó y ustedes quieren presentar un compromiso correctivo para corregir la conducta en que incurrieron y que esta no se repita. Esto es muy importante porque les permite evitar procesos administrativos sancionatorios que resultan engorrosos no solo para ustedes como vigilados, sino para nosotros como administración y como ente vigilante. En ese orden, esta etapa del Preventic es muy, muy importante, reitero, para que de manera voluntaria, y en esto quiero ser enfática, la política pública es voluntaria. Los operadores pueden acogerse o no si discrecionalmente lo deciden, sin que el Ministerio pues de ninguna manera los obliga, al contrario, los invita. Hoy yo los invito a formar parte de la política Preventic, a unirse, a conocerla, a revisar la resolución y en aquellos puntos donde ustedes no tengan claridad, para eso está el Ministerio con su equipo de promoción y prevención, para acompañarlos, para guiarlos y para explicarles cómo se aplica esta política. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, tener un claro conocimiento de las obligaciones que tienen a su cargo. Tenemos obligaciones legales, regulatorias, reglamentarias, dependiendo la fuente en que se encuentren incursas las disposiciones que contienen las obligaciones, que son de diferente naturaleza. Ustedes saben que tienen obligaciones de orden financiero, administrativo, relacionadas en muchos casos con derechos de autor, etcétera. ¿Dónde encuentro esas matrices? Esas matrices están en un micrositio que ha sido dispuesto en la página web del Ministerio. Ustedes ingresan por Viceministerio de Conectividad y luego pican en Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y así van entrando a la Subdirección de Vigilancia e Inspección y en el Grupo Interno de Trabajo de Promoción y Prevención pueden revisar la matriz de obligaciones que tienen a su cargo. Este es un micrositio que ha sido especialmente diseñado para facilitar el acceso de cada uno de sus visitantes y que puedan consultar la información de manera sencilla. Es decir, ustedes ahí pueden encontrar de manera actualizada, porque periódicamente esta dirección está actualizando las matrices, pueden entrar, revisarlas y encontrarán
todas las normas que disponen las obligaciones que tienen a su cargo. Importantísimo, que tengan muy claro la periodicidad en que deben cumplir esas obligaciones, la forma en que la deben cumplir, cómo se presenta en caso de que sean reportes de información los reportes, cuál es la metodología. Si ustedes tienen un conocimiento claro de cuáles son las obligaciones que tienen a su cargo, seguramente no vamos a llegar a una no conformidad. En caso de que ustedes no tengan claridad, no comprendan cómo se debe dar cumplimiento a esas obligaciones, reitero, el Ministerio está totalmente a disposición con todos sus canales para crear un diálogo permanente con ustedes y acompañarlos en ese cumplimiento. Luego de que tienen conocimiento del catálogo de obligaciones, de la matriz de obligaciones, ustedes deben hacer un ejercicio de autoevaluación. ¿Qué significa esto? Revisar al interior cómo están mis procesos, cómo están toda nuestra metodología para dar cumplimiento a las obligaciones, con el objeto de revisar si alguno de esos procesos no está acorde con lo que se requiere y hay un riesgo inminente de incurrir en un incumplimiento o en una no conformidad. En ese orden, ese diagnóstico resulta muy valioso para cada una de las compañías porque les permite determinar cómo está dando ese cumplimiento y, por supuesto, si estamos prestando el servicio en las condiciones y dentro del marco jurídico dispuesto para el servicio para el que nos ha habilitado este ministerio. Una vez tengamos nosotros hecho este ejercicio de las conclusiones a las que lleguemos, si efectivamente llegamos a la conclusión de que estamos cumpliendo, pero siempre hay una posibilidad de mejorar, podemos podemos revisar y hacer un paso a paso de la metodología para presentar un compromiso preventivo. La idea es prevenir siempre cualquier tipo de no conformidad. Si del ejercicio de autoevaluación concluimos que efectivamente estamos incursos en una no conformidad, ya se materializó o estamos al borde de una no conformidad, importante, compromiso correctivo para corregir esa no conformidad. Es decir, esta política les permite a ustedes presentar unos compromisos preventivos o correctivos dependiendo de la situación de la que se trate. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el propósito de la política pública de Preventic? Lo que les estaba mencionando, crear una cultura de cumplimiento en cada uno de los vigilados que no va a hacer otra cosa que reflejarse en un efectivo cumplimiento y en un bienestar para todos nuestros abonados o nuestros usuarios. En ese orden, si estamos dando cumplimiento estricto a todo el marco regulatorio, a todas las obligaciones que tenemos a nuestro cargo, pues vamos a evitar procesos administrativos sancionatorios, vamos a tener unos servicios con estándares muy altos dentro de los estándares mínimos requeridos y eso pues eso redunda en un beneficio y en un bienestar para el sector completo y por supuesto para el sector postal y por supuesto para el rango que ustedes quieran ocupar dentro de este sector como empresas prestadoras de servicios en los mejores índices de calidad. Bueno, ¿qué es un compromiso preventivo? Como les vengo mencionando, y o correctivo, básicamente es, primero, la voluntad de acogerse a la política de Preventic materializada. Segundo, es un documento formal que se presenta ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y específicamente ante sus dependencias adscritas que son la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y la Subdirección de Vigilancia e Inspección, que son las áreas competentes y las áreas que se encargan de promover esta política dentro del Ministerio. Bueno, tienen que dejar plasmado dentro de ese compromiso cuál es el alcance de la autoevaluación, qué metodología han utilizado, o sea, cómo han llegado a las conclusiones que les permitieron determinar que efectivamente era necesario suscribir un compromiso y cómo lo van a presentar ante el Ministerio. Es el resultado de la autoevaluación que ustedes hicieron, el ejercicio de la revisión, cuáles son las obligaciones puntualmente a las que hacen alusión y cuáles son las acciones que pretenden ejecutar en cumplimiento del compromiso que van a pactar. Es importante tener en cuenta que para la ejecución del compromiso solo pueden contar con 3 meses como máximo, término máximo improrrogable. Eventualmente puede hacerse por un tiempo menor si ustedes consideran que en la ejecución con un tiempo inferior obtienen resultados efectivos y positivos. Dentro del documento del compromiso
debe quedar plasmado cuál es el tiempo de ejecución, las etapas y la metodología. Siguiente, por favor. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos que contiene el documento, que contiene pues, las acciones que vamos a ejecutar. Importante saber cómo lo presento, a dónde lo puedo llegar, cómo lo envío. Bueno, si ustedes están desde la empresa y quieren hacerlo de manera digital, lo pueden hacer enviándolo al correo minticresponde@mintic.gov.co, que es el portal de este ministerio o adaptado por este ministerio para la recepción de toda la correspondencia que será distribuida entre las diferentes dependencias. En ese orden, es importante mencionar en la referencia del documento que se trata de un compromiso correctivo o preventivo presentado dentro del marco de la política pública de Preventic y dirigirlo a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control o a la Subdirección de Vigilancia e Inspección. Si quieren hacerlo de manera física, es decir, traer directamente a las instalaciones de este ministerio el documento, pueden hacerlo en el edificio Murillo Toro, que queda ubicado en la carrera octava entre calles 12A y 12B. Mencionando lo mismo que les acabo de decir en el asunto o referencia, que se trata de un compromiso correctivo o preventivo y dirigirlo ante la Subdirección de Vigilancia e Inspección o la Dirección de Vigilancia e Inspección. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la política pública de Preventic? Importantísimo. Esta resolución contiene unos beneficios para aquellos que se acojan a la misma. Considero que el beneficio más importante es que ustedes van a cumplir de manera satisfactoria con sus obligaciones. Es decir, que después de que ustedes pacten un compromiso con el ministerio y den cumplimiento a ese compromiso, ustedes obtienen varios beneficios. Uno, van a crear al interior de sus empresas una cultura de cumplimiento. Van a estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones. Van a generar acciones propositivas al interior de la empresa que no van a redundar, sino en beneficios para los usuarios, que son la primera línea para la que ustedes trabajan. Adicionalmente, podrán obtener en el evento en que se adelante un proceso administrativo sancionatorio cuando se trate de no conformidades y se haya materializado una presunta no conformidad. En ese caso, ustedes serán acreedores a una atenuación de la posible sanción que se imponga una vez agotadas todas las etapas procesales de un proceso administrativo sancionatorio que se surte en cumplimiento y de conformidad con la Ley 1437 de 2011, artículo 47, que todos conocemos y es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proceso a través del cual se surten las actuaciones administrativas sancionatorias de orden administrativo, valga la redundancia. Es importante mencionar en este punto que inclusive si ustedes pactan compromisos correctivos cuando se ha materializado una no conformidad y el ministerio tiene conocimiento, no puede omitir este ministerio en cumplimiento de sus funciones misionales y legales y la potestad que le ha otorgado el ordenamiento jurídico en materia sancionatoria y en funciones de control a cargo de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control. No puede omitir el adelantamiento de una actuación administrativa sancionatoria. En ese orden, cuando se trate de no conformidades, tienen que tener ustedes conocimiento que se adelantará la respectiva investigación. La bondad de esta resolución, el beneficio, es que si agotadas todas las etapas procesales llegamos a la conclusión de que se va a imponer una sanción porque así corresponde, será posible adelantar en esa tasación sancionatoria una atenuación y una reducción hasta de las 3/4 partes del monto que estaba previsto para imponer en la sanción o aplicar incluso una sanción de amonestación. Es decir que acogerse a la política de Preventic tiene muchos beneficios. Bueno, y adicionalmente, como les mencionaba, pues crear una cultura de cumplimiento al interior de sus compañías y, por supuesto, conocer oportunamente
y de antemano cuáles son las posibles debilidades y el riesgo que tienen de incurrir en no conformidades para tomar las medidas a tiempo y de manera efectiva para evitarlas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el plazo para cumplir el compromiso? Como se los mencioné en una parte de esta capacitación, es de 3 meses contados a partir del momento en que presentan el compromiso. Es decir, esos 3 meses son improrrogables y son un término que se debe tener en cuenta porque de pasarse del término previsto en la resolución no podrá tenerse en cuenta el respectivo compromiso ni el cumplimiento del mismo. En ese orden, transcurrido el término de los 3 meses o si es inferior el que ustedes han pactado en su compromiso, deben presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes un informe que contenga todas las evidencias del cumplimiento del compromiso. Es decir, cuáles son las acciones que ustedes ejecutaron y cómo evidencian, cómo prueban y anexar esas pruebas el cumplimiento de esas acciones. Importantísimo, los compromisos solo se pueden presentar una sola vez por cada semestre y deben ser presentados y cumplir con todo el proceso que yo les estoy mencionando en esta capacitación y que, como les digo, se encuentran totalmente delimitado y detallado en la resolución 057. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se entiende no cumplido un compromiso? Esto es muy importante. Si ustedes se toman el trabajo de pactar un compromiso, hacer el ejercicio de autoevaluación, elaborar una metodología para llegar a sus conclusiones, tienen que ser supremamente rigurosos con todos los términos previstos y en este proceso especial que contiene esta resolución. Ustedes tienen que establecer una línea de tiempo y un cronograma para evitar incurrir precisamente en el no cumplimiento del compromiso y perder todo el esfuerzo en el que han desplegado para este cumplimiento. No se entiende cumplido el compromiso cuando no se recibe el informe de conclusiones dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, o cuando, a pesar de que ustedes cumplen con la presentación del informe dentro de esos 5 días, no anexan las evidencias de que efectivamente cumplieron con el compromiso pactado con el ministerio. Si no se presenta el informe dentro del término correspondiente o definitivamente no se presenta o se presenta, pero a pesar de presentarse no contiene las evidencias, se entiende que no se cumplió el compromiso y, por supuesto, pues no serán acreedores de los beneficios de la política en materia sancionatoria. Siguiente, por favor. ¿Cómo inspecciona el MINTIC? Bueno, creo que es de conocimiento de ustedes por su naturaleza de operadores del servicio postal, saber que el ministerio tiene unas funciones legales y misionales. Estas funciones de inspección y vigilancia le permiten al ministerio activar todas sus facultades para ejercerlas y puede, a través de visitas remotas, visitas in situ, requerimientos de información, análisis y revisión de la información remitida periódicamente por los operadores o como resultado de los requerimientos, adelantar unas gestiones de vigilancia, de inspección que les va a llevar a la conclusión de si efectivamente los vigilados están cumpliendo con sus obligaciones legales, reglamentarias o regulatorias. En el evento en que, después de adelantar todas estas actividades de inspección en ejercicio de sus funciones y facultades, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control llega a la conclusión de que hay no conformidades, de que efectivamente no se está cumpliendo con el marco regulatorio del servicio en la forma que está dispuesta en la normatividad, se presentan 2 situaciones. Una, que debe dar traslado al vigilado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 057 por un término de 10 días hábiles para que conozca del informe de conclusiones de la verificación adelantada y adicionalmente puede activar sus facultades de inspección para verificar que en el caso de que hayan presentado compromisos y anexen a su informe de resultados las evidencias de cumplimiento, pueda este ministerio determinar si efectivamente las evidencias corresponden al cumplimiento de
de los compromisos propuestos. Es decir, hay dos maneras de activar las facultades de inspección, pero en este punto resulta muy importante que si tenemos como conclusión una no conformidad, se trasladara para su conocimiento, y esto veamos que son dos momentos diferentes. Por una parte, tenemos una forma de aplicar la política pública de Preventic de manera eminentemente preventiva, es decir, desde el ejercicio autónomo y voluntario de adelantar una autoevaluación al interior de sus empresas y compañías. Y dos, en este caso, cuando ya tenemos, después de adelantar y activar nuestras funciones de vigilancia e inspección, tenemos como conclusión una no conformidad del cumplimiento de las obligaciones. En ese caso, como les digo, este ministerio dará traslado por 10 días hábiles de conformidad con la resolución 057 a cada uno de los vigilados que resulten implicados en estas verificaciones con no conformidades, para que conozcan del informe y las conclusiones del mismo. Siguiente. ¿Qué sucede con los hallazgos del MINTIC, con las no conformidades evidenciadas? Bueno, dentro de esos 10 días hábiles, por medio de los cuales el ministerio corre traslado a los vigilados para que conozcan el informe, estos tendrán dentro de este término la posibilidad de presentar un plan de mejora. Este término eventualmente puede ser prorrogado, y en esto quiero ser muy clara. Para ser prorrogado un término de 10 días hábiles de traslado se requiere de unas causas muy, muy fuertes para que el ministerio pueda determinar que efectivamente se requiere de la prórroga. De lo contrario, no autorizará la prórroga. Por lo tanto, si ustedes quieren suscribir un plan de mejora ante el ministerio, tienen que ser muy rigurosos con este término, porque si exceden del término, se entenderá como no presentado el plan de mejora que decidan allegar al ministerio. Este plan de mejora se puede presentar por una única vez y tiene que hacer relación estricta con las obligaciones sobre las que versa la verificación, es decir, sobre las obligaciones que fueron verificadas y cuya conclusión resultó en una no conformidad. Es decir, no pueden presentar planes de mejora por obligaciones diferentes a las que se encuentran en el informe de verificación. Y puntualmente, las obligaciones incumplidas serán las que tengan relación estricta con las acciones que pretenden ejecutar en su plan de mejora, el cual tendrá un término de 3 meses, igual que en el caso de los compromisos, para ser ejecutado. Sin exceder de ese plazo, pudiendo hacerlo en un término inferior si así lo consideran pertinente. Esta presentación del plan de mejora, igual que en las circunstancias anteriores, es importante precisarles, no permite que el ministerio pueda omitir el cumplimiento de sus funciones de control. Como les digo, son funciones de orden misional y legal, de las que el ministerio no puede suscribirse. Por lo tanto, el ministerio, pese a que ustedes tengan toda la voluntad de presentar un plan de mejora, de acogerse a la política, debe adelantar la actuación administrativa sancionatoria que corresponda, porque estamos ante una no conformidad, estamos ante un presunto incumplimiento de sus obligaciones, y nos corresponde, por ejercicio de funciones misionales de control, adelantar una actuación administrativa sancionatoria. Siguiente. ¿Qué es un plan de mejora y cómo suscribirlo? Básicamente, el plan de mejora es un documento que contiene, suscrito por el representante legal del vigilado, que contiene las acciones a implementar para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones que fueron objeto del hallazgo de la no conformidad ante el ministerio. Tiempo para cumplirlo, 3 meses. Esa es la línea de tiempo. Ustedes deben presentar dentro del plan de mejora el cronograma en el que van a ejecutar sus respectivas acciones. Y por otra parte, el término para presentar el plan de mejora son los 10 días hábiles que el ministerio les corre como traslado para que conozcan el informe que contiene las no conformidades, el informe de verificación. Esos son términos perentorios, y como les digo, el de 10 días es eventualmente prorrogable, pero solamente para casos muy excepcionales. Siguiente.
con las conclusiones del informe de verificación y, por supuesto, cuando no se presenta dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de los 3 meses o del término que hayan previsto inferior a esos 3 meses para ejecutar el plan de mejora, no se presente el informe de resultado con las respectivas evidencias. En este caso, igual que en el anterior, se tendrá por no presentado el plan de mejora y no serán acreedores a los beneficios que son los mismos de los compromisos, de pactar compromisos. Es decir, en el evento en que se adelante la actuación administrativa sancionatoria y agotadas todas las etapas procesales en el marco de las garantías y el debido proceso, lleguemos a la conclusión de que hay que imponer una sanción. Esa decisión sancionatoria y en el ejercicio de tasación que se haga al interior de la Subdirección de Investigaciones Administrativas del Ministerio podrá incluso atenuarse hasta las 3/4 partes y imponer una sanción de amonestación. Pero si ustedes no cumplen con los presupuestos mínimos de la resolución 057, esto no se va a hacer efectivo. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Erika, te doy el paso. Sí, Carolina, muchas gracias por esta importante intervención, por esas explicaciones y efectivamente ya tenemos algunas preguntas de las personas que se están conectando. Antes de pasar con las preguntas, quiero invitar a todas las personas que hasta ahora nos acompañan a que compartan la transmisión en sus redes sociales. Recuerden que estamos a través de Facebook y que estamos a través de YouTube. Entonces, denle en compartir y así de este modo otros operadores postales van a poder tener acceso a esta importante información. Ahora sí, para dar paso a la sección de preguntas, la primera que tenemos la hace Victoria Espinosa. Ella pregunta, ¿cuánto tiempo se le da al vigilado para corregir sus inconformidades? Victoria, dependiendo de cómo te acojas a la política de Preventic, si eventualmente en el ejercicio de autoevaluación concluyes que existe un riesgo de incurrir en un incumplimiento o ya se materializó el incumplimiento o la no conformidad, tienes hasta 3 meses para ejecutar el compromiso al que decidas acogerte. Si, en el segundo caso, si como resultado del ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia a cargo de este ministerio se determina que existe una no conformidad a cargo del operador y decide presentar un plan de mejora, tendrá 3 meses, hasta 3 meses para ejecutar ese plan de mejora y corregir la no conformidad. Perfecto. Hay otra pregunta que yo sé que la resolvimos dentro del espacio de la explicación, sin embargo, para reforzar, esta pregunta la hace Isabel Murcia, dice, ¿dónde se debe enviar o a qué correo o es físico? Isabel, muy buenos días. Si decides enviar el documento, sea un compromiso, un documento que contenga compromiso o un plan de mejora, puedes hacerlo de 2 maneras. Una, lo puedes hacer al correo mintic.gov.co, si decides hacerlo de manera virtual, citando en el asunto de tu comunicación que se trata de acogimiento a la política pública de Preventic y el compromiso del que se trate dirigido a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control o a la Subdirección de Vigilancia e Inspección. Si decides hacerlo viniendo a las instalaciones del Ministerio, puedes hacerlo en el edificio Murillo Toro, en la ventanilla de recepción de correspondencia en el primer piso, que queda en la carrera 8ª entre calles 12A y 13A del centro de Bogotá. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la ventaja de suscribir un compromiso? ¿Se evita una investigación? No, en esto quiero ser muy clara y muy enfática. La ventaja de suscribir un compromiso es mucho. La ventaja es conocer sus obligaciones, es generar una cultura de cumplimiento al interior de sus compañías, es evitar procesos sancionatorios a futuro, pero si ya se ha materializado una no conformidad o un presunto incumplimiento, necesariamente el Ministerio, a través de la Subdirección de Vigilancia de Inspección de Investigaciones Administrativas, dependencia adscrita a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, adelantará un proceso administrativo sancionatorio en el marco de las normas procesales vigentes. Esas son el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.
somos acreedores. ¿Qué ventaja puede tener? Si después de adelantarse el proceso sancionatorio por la no conformidad se llega a la conclusión de que se va a imponer una sanción, porque así corresponde, en el marco del debido proceso podrá atenuarse esta sanción hasta las 3/4 partes de la sanción prevista o incluso imponerse una sanción de amonestación. Perfecto. Hay otra pregunta, este cuestionamiento lo hace JG y dice, ¿cuál es el seguimiento que se le hace al operador? ¿Cuáles serían las pruebas que se deben enviar? Importantísimo. Si ustedes pactan unos compromisos, seguramente van a tener que hacer un análisis al interior del operador para determinar cuáles son las acciones más efectivas para cumplir con la obligación que incumplieron, porque esto tiene una directa relación con las obligaciones. Entonces, la evidencia que se debe llegar al ministerio debe estar íntimamente relacionada con las acciones que ustedes presentaron dentro del compromiso para cumplir con la obligación en que incurrieron en una no conformidad. Es decir, lo que debe enviar al ministerio es precisamente un análisis de las acciones que cumplieron, el tiempo en que las cumplieron y la evidencia documental de el cumplimiento de cada una de esas acciones dependiendo de la obligación de que se trate. Ustedes saben que la matriz es muy amplia y dependiendo de la obligación que hayan incumplido, asimismo deben enviar la evidencia, como cuando uno manda la evidencia del cumplimiento de determinado deber que tiene como ciudadano o como persona jurídica. Es la misma forma, en este caso, como operadores de un servicio vigilado por el ministerio y para el cual obtuvieron una habilitación. Perfecto. ¿Cuál es el seguimiento que se le hace? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace a esa evidencia? Si la evidencia viene perfectamente organizada, si los compromisos a los que ustedes decidieron acogerse o decidieron presentar ante el ministerio vienen debidamente soportados, seguramente pues no, el análisis va a resultar muy sencillo para los profesionales que apoyan esta dirección. Pero si eventualmente consideramos que es necesario adelantar algún tipo de prueba adicional, dentro de las facultades de inspección que tiene el ministerio, podrá practicar las pruebas que considere pertinentes para determinar si efectivamente el compromiso se cumplió o no se cumplió. Y en esto quiero ser muy clara porque la importancia de ser muy rigurosos con este análisis, porque pues la ventaja es una de la aplicación correcta de la política de Preventic es una atenuación de la sanción, y esto es un tema muy, muy sensible que debemos manejar de manera muy rigurosa en los términos previstos y dentro del marco de la resolución 057. Perfecto, doctora Carolina. Ya tenemos, para cerrar este bloque de preguntas, tenemos una última. Esta la hace Walter Paso y dice, buenos días. ¿En el momento se encuentra algún modelo o formato para hacer el ejercicio de autoevaluación? No, en el momento no tenemos un formato. Acuérdense que la política es de carácter voluntario, pero dentro de la invitación que hace el ministerio a consultar precisamente la resolución 057 es precisamente determinar dónde puede estar el riesgo. Usted debe hacer un análisis muy, muy juicioso de cuáles son las obligaciones que están en esta circunstancia que usted tiene dentro del catálogo al que está obligado, y por supuesto, si requiere y considera que necesita un apoyo de este ministerio para organizar la información, para determinar la mejor forma en que usted debe presentar su compromiso, para establecer qué acciones resultan las más efectivas para acogerse a la política, estamos a disposición por los canales del ministerio. Bueno, perfecto, doctora Carolina. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Yo sé que pues muchas de las dudas que tienen los operadores postales quedaron despejadas en el mismo. En el caso de las que no, y que no hayan alcanzado a ser resueltas en este espacio, reitero la invitación para que las escalen a través de Mintic Responde, el canal habilitado a través de la página del ministerio, donde ustedes podrán dejar todas sus inquietudes y todas sus preguntas. Importante recordar que en los casos puntuales deben dejar toda la información relacionada con el mismo para que de esa forma podamos dar una respuesta totalmente completa. De esta forma, pues quiero seguir invitando a las personas que a esta hora se conectan, los que hasta ahora están llegando. Recuerden que este es un espacio de capacitación liderado por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MINTIC, que busca
fomentar una política de cumplimiento de las obligaciones en todos los operadores postales. Entonces, bienvenidos. La invitación es a que compartan la transmisión a través de las 2 redes que estamos transmitiendo en este día, Facebook y YouTube, para que puedan dejar ahí todos sus comentarios y despejar todas sus inquietudes. En ese orden de ideas, para continuar con el proceso de la capacitación, quiero invitar ahora a Wilder Ramírez. Él es un invitado especial que tenemos en esta jornada, quien hace parte del consorcio Red Postal Colombia y nos hablará sobre el diligenciamiento de guías y pruebas de entrega. Bienvenido, Wilder. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia y la invitación pues, a esta actividad. Como bien decía Eric, la idea es comentarles un poco acerca de este tema de diligenciamiento de guías y pruebas de entrega y todos estos documentos que van a ir acompañando el objeto postal al momento de entregarse. Este diligenciamiento pues está enmarcado en ciertos temas regulatorios que tenemos que tener en cuenta, que es como el objetivo de la charla que les voy a dar, esta breve charla. La idea es al final pues que quede claro pues el tema de qué componentes deben tener las guías, las pruebas de entrega y los documentos conexos, y pues verificar que si hay alguna duda o algún tipo de inquietud, pues al final trataremos de solucionarla en la medida de los casos. Siguiente, por favor. ¿Cómo está enmarcada un poco la presentación que les voy a hacer? Vamos a primero rápidamente dar un tema normativo. Vamos a repasar un poco en qué documentos principales, en qué textos oficiales está enmarcada todos esos temas de diligenciamiento y lo que está conexo al curso de envío de los envíos postales, algo de conceptos básicos de cómo se enmarca esto dentro de toda la mensajería. Y ya entramos pues a verificar en los documentos para envíos individuales y masivos y pues algunas recomendaciones adicionales, y pues al final de la charla pues haremos ya un espacio para preguntas. Con respecto a la base normativa, pues hay que tener en cuenta que la mensajería postal está pues enmarcada en la ley marco, pues que es la 1369 de 2009. Siguiente, por favor. En esta ley pues es donde se estableció todo el régimen que rige a la mensajería en Colombia. Digamos que es la carta de navegación que tenemos todas las personas que tenemos relación con este sector para el tema de la gestión, implementación de servicios postales y todo pues, los temas que son requeridos para esta actividad. Allí en el slide están algunas de las resoluciones más importantes. El día de hoy nos vamos a centrar mucho en la 1369, pues en el marco de la generalidad de lo que se define allí, cómo están definidos los procesos pues de mensajería, y en la 5588 de 2019, que es, digamos, donde están plasmadas las últimas directrices y conceptos que hay que tener en cuenta para los temas pues de guías. Esta 5588 es bien importante, que define 4 componentes muy necesarios para el momento de la imposición de los envíos postales, que son pruebas de admisión, lo que son tiempos de entrega y las metas, las guías, pues los parámetros de confiabilidad y lo que son guías. Esto había estado definido anteriormente, y la última versión que teníamos está en el compilatorio, que fue la 5050. Sin embargo, la 5588 generó algunas modificaciones y algunos ajustes que es la que quiero que validemos el día de hoy. Es bien importante tenerlo muy claro, porque ha ajustado ciertos temas y ciertos requisitos en estos parámetros, en las guías y en los criterios de prestación del servicio, que es bien importante tener en cuenta. Otras resoluciones interesantes pues, que tienen que conocer, esto es la 5050 de 2016, la 3038 del 2011, 5076 del 2016. Estas pues nos generan como el marco de trabajo pues para los operadores. Siguiente, por favor. Para unificar algunos conceptos que son importantes para el tema de
de la prestación de servicios postales. Ustedes como operadores, en el momento en que se genera pues la solicitud de licencia y están ustedes incluidos digamos, en el grupo de operadores avalados, pues están enmarcados en lo que es el servicio postal. Como con ese servicio postal pues tenemos, digamos, un servicio que es global. Es un global donde se debe garantizar que cualquier persona pueda enviar cualquier tipo de elemento a cualquier parte del mundo. Esos servicios postales pues deben ser prestados y garantizados por el Estado a través pues, de sus licenciatarios y operadores postales oficiales. Este servicio postal está regulado por un organismo de las Naciones Unidas, que es la Unión Postal Universal, pues, que es la que se encarga de buscar una estandarización y una coordinación entre todos los miembros de esta unión postal y pues definir la adecuada interconexión de redes postales. Hay que tener en cuenta pues que las redes postales pues son todo este servicio, todo este tipo de servicios, de infraestructura, de elementos que permiten el intercambio de envíos postales en lo que pues se conoce como el servicio postal, que es recepción, clasificación y entrega de objetos. Entonces esta unión postal es la que garantiza pues que eso se dé. Unión postal entonces tiene países o socios que se agremian en esta unión y se generan pues canales de comunicación. Cada país pues es libre de generar el esquema que tiene internamente. En nuestro caso, en Colombia, se generan 3 tipos de operadores postales principales, que es un operador postal oficial, operadores de mensajería expresa y operadores postales de pago. Estos 3 pues, son los que prestan el servicio postal en Colombia. Pues hay que tener en cuenta que son diferentes en el enfoque que tiene cada uno. Siguiente, por favor. El operador postal oficial, que es 472, como todos conocemos, es digamos, el que está encargado de prestar los servicios de correo. Entonces, en mensajería hay que tener en cuenta, y hay a manera de repaso un poco de los conceptos, que la mensajería pues parte del servicio de correo. El correo, hablamos de la universalidad de la mensajería, la universalidad de los intercambios de información. La parte más básica del correo es la que debe prestar el Estado y la que debe garantizarle a todas las personas con ciertos criterios de calidad, eficiencia y tiempos y cubrimiento. A nivel Colombia, lo que está establecido en la norma es en el operador postal oficial se tiene algunos servicios que observan allí en el slide, que básicamente son correspondencia, envíos prioritarios, encomiendas y correos telegráficos, entre otros. Todos estos servicios son exclusivos del OPO y digamos que tienen la característica que están subsidiados por el Estado. Entonces, y garantizan pues el cubrimiento de todo el país con redes postales pues adscritas a este operador 472. Siguiente, por favor. Con respecto a los servicios de mensajería expresa, que pues es la otra componente de los operadores licenciados por el Estado, entonces tenemos todos los operadores de mensajería con los diferentes servicios. Entonces, cuando uno se acerca al sector, uno se observa que hay gran cantidad de servicios. Tenemos operadores que hacen mensajería individual o uno a uno, como llamamos nosotros. Hay tipos de mensajería masiva. Hay operadores que manejan envíos internacionales, ya sea salientes o entrantes, otros que tienen acuerdos corporativos y otros pues que pueden manejar envíos locales y nacionales. Es bueno tener en cuenta las definiciones específicas de estos envíos, pues para aclarar temas que, digamos, representan características independientes de las guías y las pruebas de entrega. Cuando hablamos de individual, pues digámoslo así, el envío tradicional, el paquete, el sobre que una persona le envía a otra. Eso es un
una mensajería individual que normalmente pues está regulado por un contrato genérico que maneja cada uno de los operadores, donde les define las condiciones del envío. Cuando hablamos de mensajería expresa global, estamos hablando de que la característica que tiene la mensajería expresa es que estamos hablando de envíos urgentes, que lo diferencia del correo. Entonces, cuando hablamos de servicios urgentes, es mensajería expresa, por lo tanto, lo más importante que tiene que tener en cuenta un operador de mensajería expresa es cumplir tiempos de entrega y confiabilidad. Eso es lo que caracteriza la mensajería expresa y por lo cual tienen la licencia los operadores que la tienen. Entonces, cuando tenemos un operador individual, lo que estamos garantizando es eso, que se cumplan ciertos tiempos y ciertos procesos. Hay otro tipo de servicio en mensajería que es el servicio masivo. Según dice la norma, estamos hablando es que cuando un número plural de objetos se entregan a un operador para que lo reparta en un número plural de destinatarios. O sea, que estamos hablando de pluralidad, entonces podemos hablar de 10 envíos, 20 envíos, 100,000 envíos, desde que hayan número plural de objetos que sean entregados a un operador para que lo distribuya entre un número plural de destinatarios, es un envío masivo y se trata diferente a un envío individual. Eso es bien importante tener en cuenta esa clasificación que pues por experiencia en el sector se presta para confusiones en algunos casos y sí es importante tener en cuenta el concepto. Sin embargo, con todos esos componentes de mensajería, todos y cada uno tienen unas características en común, que son las que están allí abajo. Entonces vamos a tener un registro individual, una recolección a domicilio que es opcional en caso de que el usuario lo requiera, un adecuado curso de envío, unas definiciones de tiempo de entrega y una posibilidad de realizar rastreo. Esas son las características o algunas de las componentes que tienen los objetos de mensajería expresa. Siguiente, por favor. Como les decía, es importante tener en cuenta que la mensajería expresa tiene ciertos parámetros importantes. Uno es la prueba de admisión. Entonces, es un documento que debe ser expedido y diligenciado por el operador en el momento en que el usuario impone el envío. Eso es, digámoslo así, como el recibo. Entonces, este recibo tiene que estar claro en que la fecha, la hora y pues identificaciones entre otros datos de quién sería el impositor. Siguiente, por favor. Importante, otro parámetro es el tiempo de entrega. Este tiempo de entrega, por el mismo concepto y la definición de la mensajería expresa, tiene que estar totalmente claro y totalmente cumplido. Entonces, en este caso estamos hablando existen 4 ámbitos específicos en el curso de envío de mensajería expresa. Los ámbitos son cuando son locales, nacionales, internacional saliente y entrante. Se regulan los temas en tiempos de entrega local, nacional e internacional, donde local son 24 horas, nacional 48, internacional 96. Aclarando un poco, un envío se considera local cuando se impone y se entrega en la misma ciudad. Y nacional, pues cuando hay cambio de ciudad, esa es la idea. Entonces, local se supone que es que algunas veces se asocia al correo urbano, pues según los temas clásicos de mensajería expresa, en el sector se conoce como sector mensajería urbana. Siguiente, por favor. El otro parámetro que nos rige la mensajería de la confiabilidad, entonces, es el servicio que presta el operador de mensajería expresa debe garantizar que el objeto postal se entregue adecuadamente. Para eso, entonces, se asume que el objeto se entregó en buen estado, pues a no ser pues, que el operador en el momento de la recepción verifique. En caso de que el operador no verifique, se asume que fue recibido en buen estado, entonces pues ya es un tema de manejo interno de cada uno de los operadores, pero al final sí tiene que garantizar confiabilidad del servicio y hay metas pues de cumplimiento, 97, 96% de la cantidad del total de envíos deben entregarse en buen estado. Siguiente. El tercer servicio de mensajería licenciado en Colombia, pues estamos hablando de los servicios postales de pago.
en este servicio, como hablamos hace un momento de las redes postales, es utilizar estas redes postales para generar pago de dineros, utilizando estrictamente las redes postales. Entonces, para eso es lo que hablamos de los giros, el popular giro. Entonces, giros nacionales cuando son operadores licenciados que no sean del oficial, e internacionales cuando hablamos del OPO, que es el único que tiene el aval pues para generar el envío internacional. Esto se hace a través de redes postales. A nivel numérico en Colombia actualmente tenemos alrededor de 45.000 puntos de pagos de giros, uniendo todos los operadores, que son 5, un oficial y 4 particulares, digámoslo así, pues teniendo una cobertura bastante grande de imposición y pago de giros. Siguiente. Finalmente, esta parte de conceptos básicos, el encargado de todo el tema de vigilancia y regulación del sector es el MINTIC, que tiene entre sus funciones pues, regular el régimen postal, hacer vigilancia, control y expensión, y pues todo lo que es el adelanto de las investigaciones y pues la gestión del contrato y el contratante del OPO. Siguiente, por favor. Otras entidades, pues tenemos CRC y SIC, pues que están básicamente el CRC verificando las calidades y la manera en que se prestan los servicios, y la SIC, pues que verifica que se cumplan los deberes y derechos de usuarios, pues garantizando la adecuada gestión de la competencia. Siguiente, por favor. Ahora sí, entonces ya con estos temas que hemos visto, entonces vamos a hablar un poco de lo que son ya los envíos individuales y los documentos que los manejan, ¿no? Cuando hablamos de envíos individuales, recuerden un poco el concepto de hace unos segundos, es el envío en que una persona se acerca a un punto de venta, entrega un envío, y pues este envío debe ser llevado a un destino. Estamos hablando de uno a uno. Estos documentos tienen tres soportes que deben tener en un envío postal, que es pues la guía, la que todos conocemos, una prueba de admisión y una prueba de entrega. Entonces vamos a ver cada uno en detalle qué es lo que debe tener y aclarar pues algunos temas. La guía de envíos individuales debe tener unos datos del remitente, que allí se den, digamos, los detalles. Tiene que tener nombre o razón social, y yo también puedo tener un envío que hace una empresa, un NIT de carácter individual, no hay problema, se puede dar. En tal sentido, pues tienen que tener el documento de identificación, dirección, teléfono fijo o móvil, es cualquiera de los dos, correo electrónico, ciudad de origen y país. De acuerdo con la norma, es bien importante tener cuidado a los I y a las O. O sea, una guía con un número de teléfono fijo o móvil, cualquiera de los dos es válida. Sin embargo, una guía que no tenga ciudad y no tenga el país no es válida. Entonces, es bien importante para los operadores que verifiquen sus plataformas y revisen sus herramientas para generar la guía, que estén cumpliendo con todos los requisitos que tiene esta componente, ¿no? Importante el tema del origen y país, porque hay que tener en cuenta que en las redes postales también cursan envíos de carácter internacional. Entonces ese es el objetivo de este punto de la norma. Con respecto al destinatario, tenemos igual nombre, razón social, dirección, teléfono fijo o móvil, cualquiera de los dos, correo electrónico y ciudad de destino y de país. Se ha presentado el caso, algunas veces en campo los operadores mencionan que muchas personas no tienen correo electrónico o manifiestan no tener un teléfono no móvil o algo así. Entonces, en esos casos, la norma nos permite generar digamos así, una excepción y no digitar ese dato, siempre y cuando se deje constancia que digamos el usuario no tenía correo electrónico. Entonces ese campo puede no llenarse, diligenciarse, pero sí debe quedar constancia que el usuario manifiesta no poseer el dato. Siguiente, por favor.
La guía debe, además de los datos adicionales, de tener el código postal, tomar en cuenta que el código postal es del destino, el lugar de entrega. Y el código postal, pues ya todos lo conocen. Básicamente es un código de 6 dígitos, perdón, donde 2 dígitos es el departamento, los 2 que siguen es digamos, la subregión, y los últimos 2 son pues la subdivisión. Entonces es bien importante tener en cuenta que ese código postal debe ir en la guía, y muy importante que debe ser específicamente el polígono. Uno se encuentra muchas veces que hay guías que tienen únicamente el código postal principal de la ciudad, y todas las guías las cargan a ese lugar, y no debe ser específicamente la dirección que se generó en la guía, es la que debe coincidir con el código postal definido. Debes tener la descripción del contenido del envío, la fecha de hora de admisión, que estamos hablando pues de la guía, el peso real del envío. En este caso la norma es abierta, solicita que tiene que estar el peso real del envío, pero no indica las unidades. Entonces en este caso pues no hay problema, que es diferente a el caso masivo que vamos a ver más adelante, entonces que también se puede prestar para confusiones. De ir el valor declarado al objeto, el valor asegurado si en caso de que aplique, que el operador defina, el usuario prefiera asegurarlo. Identificador único del envío, que básicamente lo que conocemos nosotros es el número de guía, que identifique pues la guía para poder hacer las validaciones. También debe existir un código de barras que permita identificar la guía a nivel único. Este código de barras como mínimo debe contener el número de guía, el identificador del envío. Sin embargo, es posible, dependiendo de la tecnología, incluir más información en el código de barras, pero digamos como mínimo debe incluir eso, o permitir la manera de llegar a la información. Importante también que esté allí en la guía el medio por donde quiera el usuario recibir la prueba de admisión, ya sea por el electrónico o físico. Hoy en día pues se está viendo bastante el tema electrónico. Cuando uno pone un envío, le están enviando el comprobante al correo, pues está correcto. Y pues el dato del operador postal, la razón social, el NIT, la dirección, y logo, pues en caso de que el operador tenga logo. Eso no es obligatorio, pero si es en caso de que aplique, sí lo debe ubicar. Siguiente. Ok, por último en la guía tenemos una componente bien importante, y es lo que marca la diferencia en este tipo de servicios de mensajería expresa, que es el tema de rastreo. Entonces, debemos indicarle al usuario por dónde puede entrar al rastreo, en qué página web o un número telefónico de contacto, por dónde ubicarse para temas de PQRs y el día para el cual se genera la entrega del usuario. Como observaciones a esta guía que tenemos, lo que les mencionaba hace un rato, uno podría cursar como guía que viaje con el envío un adhesivo con el código de barras, siempre y cuando al yo ejecutar el código de barras me dé toda la información que debe tener la guía. Es posible. Si es internacional, saliendo de Colombia, el código postal se requiere únicamente si en el destino pues está implementado, si no, pues no es obligatorio. Como les decía hace un rato, si hay datos incompletos, deberá dejarse una constancia de esos datos. Y en el ámbito entrante también es importante tener en cuenta que esa guía que viene internacional se debe adherir al objeto, y como entró a Colombia y se genera un curso en Colombia, generar una prueba de admisión en Colombia. Eso es una de las cosas allí como importantes. El siguiente. La prueba de admisión, que es el soporte que le queda a la persona que impone el envío, debe tener, entre otros, pues los datos siguientes, que son pues la identificación, es las mismas de la guía que hemos visto hace un rato, cualquier identificación válida, tarjeta de identidad, cédulas, pasaportes, etcétera, la dirección, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, sea de origen y país. Igual para el destinatario, tenemos el nombre, razón social, dirección,
números de teléfono, uno de los dos o los dos, y ciudad de destino y país. Eso sí deben ir obligatoriamente los dos. Siguiente, por favor. Debe quedar también allí plasmado el código postal de destino. Es importante tener en cuenta esos temas para los temas de las plataformas y los software que generan estas guías, que el código postal que es obligatorio es el destino, y hasta el momento es únicamente en envíos individuales. Eso es tenerlo claro. El código postal pues es obligación del operador postal generarlo en el caso de envíos individuales, y ya en algunos casos, cuando es masivo, cuando hay grandes impositores de correo, como los prestadores de servicios públicos y otro tipo de entidades, la ley establece que es obligación de ellos generar el código postal. Tenemos ahí otros datos pues, que ya los habíamos visto, que es el peso real, el valor declarado, el valor asegurado, y pues los identificadores que me generan pues la facilidad del rastreo. Siguiente, por favor. En esta transmisión pues también se indica cuál es el mecanismo para que el usuario pueda generar la presentación de peticiones, quejas y recursos. Muy importante para los operadores tener en cuenta que este tema de PQRs está pues enmarcado también y vigilado fuertemente por la SIC. Entonces esta SIC verifica que se garantiza pues que se le respeten los derechos de los usuarios. Para tal razón, cuando ustedes como operadores postales tienen un servicio uno a uno, el servicio individual, ustedes debieron en algún momento haber, digamos, contactado a la SIC, y la SIC les asigna un CUN. Cada uno de los operadores postales en Colombia tiene un código CUN que los identifica. Es un código de 4 dígitos. Normalmente empieza por 7. Ese código CUN los identifica a ustedes ante la SIC. La SIC requiere que cuando un usuario individual genere una PQR, esta PQR debe quedar almacenada en los sistemas de información de la SIC. Para tal efecto, entonces, cada uno de los operadores debió, y si no lo tiene, pues deberá acercarse a la SIC a través del área técnica y garantizar de que haya una interconexión entre los sistemas de PQRs internos del operador postal y de PQRs de la SIC, y deben quedar en línea para el seguimiento. Entonces, esto aplica en envíos individuales, no aplica en el caso de que el operador postal tenga un contrato con sus clientes, y en este contrato estén definidas las condiciones específicas del servicio, o se hayan canales de gestión de PQRs pactados en el marco de un contrato, ahí no aplica. Pero si se utiliza individuales uno a uno, sí es requerido que sea que existe esta interconexión, y pues que es uno de los requisitos que está en la norma y que generalmente se validan en los ejercicios de auditoría. Como prueba de admisión también pues tenemos los días de entrega pues definidos pues en los tiempos de entrega al Estado. Importante allí, el operador debe garantizar que en cualquier momento me debe reimprimir a mí una prueba de entrega como usuario. Sí, de la manera que no se especifica exactamente qué tipo de mecanismo se necesita, pero sí debe garantizar la reimpresión. Cuando es internacional, pues estas pruebas de admisión y ese tipo de servicios deben ser disponibles en el portal web de los operadores. Siguiente, por favor. El último documento, ya pues después de que el objeto postal lleva su curso y es entregado ya al destinatario, es en esta prueba de entrega debe estar el nombre legible y los documentos de la persona que recibió el objeto. Entonces, importante que deben tener los dos datos: nombre, legible, no firma, sino nombre, y los documentos de quien recibe el documento. Debe haber un espacio para incluir observaciones, fecha y hora del usuario, los intentos de entrega, que ahorita hablamos un poco de estos, y las razones de devolución en caso de que existieron, y pues al final pues la fecha en que se devuelve al usuario remitente si no existió la entrega efectiva. Siguiente, por favor.
Observaciones, igual que en los otros documentos, se debe permitir una copia en cualquier momento. Importante que esta prueba de entrega debe estar disponible para los usuarios en cualquier momento, dependiendo si fue local, es en un día, si fue nacional en 2 días y si es internacional 4 días. En esos días lo que se tiene para que yo pueda como usuario ver mi prueba de entrega. Siguiente, por favor. Bueno, ya finalizando, pues vamos a dar lo que es una mirada a lo que son envíos masivos, que a pesar de que son cantidades muy grandes de envíos, pues de alguna manera son más sencillos los documentos. En la guía masivos, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado hace un momento de la pluralidad, no hay una prueba de admisión porque se supone que fue una entrega general de envíos. Entonces aquí únicamente se genera guías y pruebas de entrega. En la guía pues deben estar identificación de los usuarios remitentes y destinos. En este caso no hay código postal, no está definido tácitamente en la norma. Y la guía básicamente tiene los mismos componentes de las guías de mensajería individual con una salvedad, y es el tema del peso. El peso real de un envío masivo debe estar en gramos. Normalmente se encuentran guías masivas en kilogramos, pues eso está en contra de la norma, la cual exige que sea específicamente peso en gramos, pues es un tema que los operadores deben tener en cuenta y ya sea unificar con las individuales o pues manejar 2 tipos independientes de envío. Otro tema también importante, independiente del código de barras y todos esos datos, es la tarifa, que también debe estar la tarifa cobrada al usuario remitente. Es la tarifa real cobrada, ¿no? Entonces, en algunos casos hay acuerdos comerciales y esa tarifa varía. Es importante tener en cuenta que la tarifa que debe quedar en esta guía es la tarifa real cobrada. Siguiente, por favor. En pruebas de entrega de envíos masivos también es igual, es la fecha y hora en que se entregó, nombre de quien recibió, en caso que hubo alguna devolución, pues el motivo y la fecha de intento de entrega. Normalmente estas devoluciones de masivos están pactadas en los contratos realizados entre los operadores y los generadores de envíos masivos, y allí se definen la cantidad de intentos de entrega y pues todo el procedimiento específico de tiempos de entrega. Siguiente, por favor. Sí, eso es una manera muy global, pues un resumen de cómo se diligenciaría las guías, algunos aspectos que hay que tener en cuenta que pueden generar duda y errores pues al momento de generar la guía. Espero pues sí haber podido aclarar inquietudes si se tenían, y pues por esto si tienen alguna pregunta o algún tipo de inquietud. Wilder, muchas gracias por tu intervención. Yo sé que muchas de las cosas que explicaste despejaron muchas dudas de los operadores postales y precisamente por eso este espacio es tan importante para todos. Antes de pasar a las preguntas, como bien lo decías, quiero hacerles una invitación muy especial a todas las personas que están conectadas, y es a que diligencien la encuesta de satisfacción, que vamos a ponerles ya ahorita aquí en el banner para que ustedes puedan ingresar, allí puedan dejar todas sus observaciones, qué otros temas les gustaría ver en esos espacios de diálogo y, por supuesto, pues también dejar su registro de asistencia. Para nosotros es muy importante conocer qué temas a ustedes les gustaría ver en los próximos espacios, cómo les pareció o lo que llevamos de esta capacitación. Es muy importante para fortalecer las capacitaciones y, por supuesto, armar paquetes de observaciones de las cosas más importantes para el sector. Entonces, es la invitación. Ya ahorita les compartimos a través de los chats y a través de la pantalla el link para que diligencien la encuesta. Asimismo, también queremos invitarlos a que continúen en esta transmisión, a que compartan la transmisión a través de las redes sociales. Recuerden que estamos a través de Facebook y a través de YouTube. Allí ustedes pueden dejar sus saludos y, por supuesto, todos sus comentarios y sus preguntas. Las preguntas que no alcancemos a contestar dentro de este espacio, la invitación es a que, por favor, las escalen a través de Mintic Responde
el canal habilitado a través de la página del ministerio para que ustedes dejen allí todas sus observaciones y todos sus comentarios y por supuesto si tienen algún caso puntual que requieren alguna respuesta por parte del ministerio, ese es el canal para que ustedes lo hagan. Ahora sí, Wilder, vamos a empezar entonces con la sección de las preguntas. Entonces ya me las están compartiendo por acá, algunas que nos han llegado a través de las redes sociales. Vale, Entonces, mientras llegan las ¿sí? preguntas, Erika, es bien importante, un mensaje que se me quedaba allí en el tintero, es pues importante con esto que acabamos de ver, pues que hay una serie de información muy importante que serviría para que los operadores hagan labores de autodiagnóstico y verifiquen sus sistemas a ver si están cumpliendo con lo que exige la norma y eso pues les permita enmarcarse en el Preventic. Es una opción bien importante para generar una opción de autodiagnóstico desde el punto de vista de generación de guías y ese tipo de cosas. Ok, perfecto, Wilder. Muchas gracias por esa aclaración. Ahora sí, tenemos acá una pregunta. Dice, ¿cuál es el manejo que deberá darse a los envíos en caso de no encontrar a nadie que reciba? Ok, perfecto. Allí pues depende mucho si es individual o masivo, ¿no? Pero digámoslo un poco en general, cuando no está la persona, pues se genera lo que deben ser los intentos de entrega, ¿sí? Entonces la norma dice que en caso de que el mensajero o la persona vaya al punto a hacer su entrega y no hay nadie, pues deberá generar un documento donde indique pues lo que pasó, que no hay nadie, a qué horas fue, pues la constancia de qué se hizo y esta herramienta pues debe ser, esta información debe ser cargada en el sistema de trazabilidad. El operador postal debe garantizar mínimo dos intentos de entrega y esos intentos de entrega deben estar separados mínimo por un día. Ya de ahí para adelante, pues ya, ya lo que esté pactado en los acuerdos comerciales se manejan y si al final definitivamente no aparece la persona, se deja la constancia, se deja un documento donde se le indique a la persona dónde puede reclamar el objeto postal en algún punto de venta, de clasificación o algo así. Y el operador lo guardará máximo 30 días. Pasados los 30 días se retorna al origen. Y todo eso debe quedar en el rastreo. Eso es muy, muy global el manejo que se le da a los intentos de entrega fallidos, pero también depende mucho en el caso de corporativos cómo está pactado el tema en corporativos. Eso es más para individual. Ok, Wilder, en las plataformas de rastreo, ¿qué etapas deben considerarse? Igual, también depende mucho de las dos componentes, ¿no? Si es individual o si es masivo. Si estamos hablando en la generalidad de los envíos, deben surtirse los pasos clásicos. Entonces, esa admisión es el momento en que el objeto llega, en el rastreo debe quedar la fecha y hora de admisión y eso pues debe registrados. Hay operadores que tienen centros de recolección, entonces debe quedar garantizado la hora en que se recolecta. Por decir algo, hay operadores que tienen puntos de venta por toda la ciudad. Al final de la tarde, un vehículo los toma y los lleva al centro de acopio y de allí se distribuye. Deben quedar esas fechas en que llegó y salió de allí. Si hay un operador internacional, debe estar garantizado, registrarse el trámite de aduana. Debe garantizarse el momento en que llegó a destino, es decir, a la ciudad donde se va a distribuir. Cuando sale de la zona de distribución y cuando se entrega. Básicamente son esos los puntos. Hay algunos casos en que ya son corporativos que manejan envíos específicos, campos específicos, por eso son los básicos, más un tema de observaciones, ¿no? Que también es bien, bien importante para registrar eventualidades, no entregas, razones de evolución y ese tipo de cosas. Eso está también claro en la 5588 y está especificadas en detalle cuáles son los componentes de la trazabilidad del software. Ok, Wilder. Y una pregunta que yo estoy segura que todos tenemos, y es, en caso de pérdida o avería, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Ok, bueno, ahí son dos cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un principio que rige la mensajería, que es inviolabilidad. O sea, el operador por ningún motivo puede abrirme un paquete sin mi permiso y pues validar el contenido. Entonces, en ese caso, si hay una avería, entonces pueden haber dos tipos de avería. Hay una avería en que va el objeto postal, digamos, va un paquete en una caja y la caja por alguna razón se dañó, se estropeó, le pasó algo, pero no se afectó el contenido. Entonces, si ese es el caso, el operador postal debe reembalar el objeto, informarme a mí como persona que genero el envío,
que eso pasó, reembala el paquete, pues sin costo para mí como usuario y sigue el curso. En caso de que haya un daño de contenido, ya me tienen que indicar a mí como usuario que el contenido pues se estropeó, pasó algo, me preguntan a mí qué quiero hacer, si lo recojo o lo reembalo, dependiendo pues mi decisión, y ya pues me abren como el proceso para empezar todo mi tema de reclamación o indemnización. Pues eso está establecido en la 369, hay unos parámetros pues para establecer la reclamación y la indemnización. Esos reembalajes y esos reempaques nunca deben violar el tema, como les decía hace un momento, de la inviolabilidad postal, es así, debe respetarse en cualquier momento. Cuando es pérdida, pues ahí sí, lo único que puede hacer el operador es contactarme a mí como impositor, mencionarme el caso, dejar ese registro en la trazabilidad y ya pues en unión con la persona que genera el envío, pues hacer ya todos los trámites de indemnización y de reclamación pues que se requiere. Entonces ahí entran pues los pagos dependiendo de las condiciones pues en las que se contrató y se pactó el envío. Perfecto, Wilder. Y ya para finalizar, para todos los operadores postales que por alguna u otra razón llegaron tarde a las explicaciones de los conceptos que hemos tenido en esta jornada, ¿dónde pueden encontrar la información condensada de todo ese tema de operador postal? Para estos temas que vimos hoy, la mejor fuente de información es la 5588. Allí está totalmente en detalle cada una de las normas, pues apalancado en la 1369, pero el tema para verificar el detalle de las guías y la trazabilidad y todas esas herramientas, sí deberían empezar por la 5588 y de ahí pues la norma nos va remitiendo a normas anteriores. Perfecto, Wilder. Muchísimas gracias por tu intervención, por este tiempo, por resolver las inquietudes de todos los operadores postales que hasta ahora se conectan. Y pues vamos a continuar con la jornada que tenemos preparada para todos este jueves. No sin antes invitarlos a que diligencien la encuesta de satisfacción. Como les decía hace un momento, para nosotros es muy importante conocer todos sus comentarios. Ya aparece acá en el link, ustedes ya la pueden copiar, ahí pueden dejar tanto su registro de asistencia como todas sus observaciones y qué temas quisieran que viéramos y que tratáramos en los espacios que vendrán para este sector y para todos los sectores de los vigilados del sector TIC. Entonces, la invitación es a que le diligencien, no se vayan sin hacerlo. Para nosotros es muy importante conocer sus observaciones. Del mismo modo, las preguntas que no alcanzaron a ser resueltas en los primeros dos bloques y que son obviamente muy importantes también para nosotros, por favor, déjenlas a través de Mi TIC Responde, donde el técnico encargado, los técnicos o el equipo encargado se pondrá a la tarea juiciosos de revisarlas y dar respuesta lo antes posible. Ahora sí, para continuar con el último bloque que tenemos preparado para esta capacitación, quiero invitar en este momento a Gina Montilla Garzón. Ella es profesional especializada en la oficina de TI del MINTIC, quien nos hablará sobre los reportes de información. Bienvenida, Gina. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Es un gusto poder contar con este espacio, porque para el Ministerio es muy valioso poder contarles y aclararles las dudas que tengan los operadores postales en relación con los reportes de información. Y pues también contarles cómo funciona el sistema Colombia TIC, que también, digamos, es el apoyo tecnológico para que ellos puedan hacer esos reportes de información. Entonces, sin más preámbulo, les cuento aquí, digamos, lo que vamos a presentar son esos reportes, cuáles son esas obligaciones, cómo está conformado el portal Colombia TIC, cuáles son esas resoluciones que nos obligan a hacer ese reporte de información, dónde encontramos las obligaciones de reporte, dónde encontramos el cronograma de reportes de información, cómo lo descargamos, cómo lo consultamos, cómo es la estructura, cómo se reporta información en la herramienta de cargue, cuáles son estos errores frecuentes y cuáles son las recomendaciones que nosotros les damos para un cargue exitoso de la información y un cumplimiento adecuado de la obligación. Contarles un poco cuáles son esos beneficios de reportar información y qué hacemos nosotros con la información que ustedes nos reportan. Y asimismo, para finalizar, contarles que tienen una mesa de servicio que les apoya en esas dudas que se les puedan presentar. Entonces, iniciamos, por favor, siguiente.
Bueno, entonces aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que debe existir una habilitación del registro postal. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque de allí, digamos, que parte es el inicio de las obligaciones que adquirimos frente al ministerio como operadores postales. Siguiente. Entonces, una vez nosotros tenemos esa habilitación y tenemos el registro postal vigente, inmediatamente se adquieren esta obligación de reporte de información y otras. Entonces, digamos que ese es el punto de partida y es importante que tengamos claro qué servicios postales tenemos habilitados para sí mismo saber qué formatos debemos reportar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿en qué consiste nuestro portal Colombiatic? El portal Colombiatic o el sistema Colombiatic, como lo quieran llamar, es el portal de estadísticas donde nosotros les estamos presentando la información, publicaciones, la normativa y es la entrada de acceso a la herramienta de cargue. Entonces allí, por ejemplo, en la parte derecha hay una sección específicamente de los servicios postales donde están esas estadísticas que nosotros les presentamos y que se realizan con la información que ustedes nos reportan. Siguiente, por favor. Bien, entonces en la parte superior del portal Colombiatic vimos un link que dice normativa. Aquí es bien importante aclararles que las obligaciones de reporte están asociadas a las resoluciones que bien sea emite la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o nosotros MINTIC. Para este caso deben revisar en este momento la resolución 5076 de 2016, la resolución 5900 de 2020 y la última resolución, la 6333 de 2021. Yo les menciono aquí las tres de CRC, pero también este año salió la resolución 175 de 2021 de MINTIC, que también tiene inmerso unos formatos para el sector postal. Entonces, digamos que este es el escenario o el universo de las resoluciones que nos obligan como operadores postales a reportar información. Y bueno, allí en el portal Colombiatic que encuentran, entonces descargan esa resolución y allí está muy claro, está digamos todo el tecnicismo, todos los conceptos de cada uno de los formatos que se piden y que son pues parte de las obligaciones. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para esos reportes de información? Entonces, hay un cronograma, evidentemente, de reportes que nos indica esa resolución de la que yo estaba mencionando anteriormente, el tipo de formato, y la encontramos en la sección de servicios y está identificada como descargue agenda de reportes sectoriales. Es una plantilla, una hoja de cálculo que se les descarga y allí está la periodicidad con la que se debe reportar cada uno de esos formatos. Este documento nosotros lo estamos actualizando constantemente a medida que se van actualizando nuevas resoluciones y nuevas obligaciones de reporte. Yo cuento esto aquí muy importante porque como estamos en digamos, en esta lógica de la política de Preventic, es probable que algunos operadores postales se vean dentro de su plan de mejora obligados o tengan un incumplimiento frente a algún formato que no hayan reportado años atrás. Entonces, por eso, en este caso, digamos que hay un incumplimiento, así la resolución no esté vigente en este momento, si tenemos un incumplimiento, se debe reportar en la resolución que estaba vigente en el momento de nuestro incumplimiento y es en este documento que les estoy presentando, donde ustedes pueden hacer la búsqueda y la identificación de esa resolución. Siguiente, por favor. Bien, entonces,
Tiene ahí. Entonces, bien, este es el formato y aquí nos está diciendo la resolución, el año en que fue emitida la resolución, el nombre de la plantilla, en tipo, pues aquí está filtrado efectivamente por el sector postal y hay una identificación por el tipo de servicio, la periodicidad con la cual se debe presentar ese reporte y el plazo. Entonces, por ejemplo, en la resolución 175, objetos postales declarados en rezago, es una periodicidad anual, pero esta se debe reportar 30 días después de vencido el año. Es decir, que para el 31, en este caso para la resolución 175, estamos a días de terminar nuestro año 2021 y este reporte se debe estar presentando máximo hasta el 31 de enero de 2022. Digamos que hay un plazo de 30 días para organizar la información y poderla reportar. Más adelante les cuento cómo se realiza ese reporte y digamos que ese es el funcionamiento de cada una de las plantillas o formatos que estamos obligados a reportar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el portal Colombiatic, de pronto muchos de las personas que están conectadas ya tienen su usuario y contraseña, pero es válido aclarar que hay algunos que no lo han solicitado. Entonces, una vez que tenemos ese registro de postal que nos habilita como operadores postales, debemos hacer la solicitud del usuario y contraseña en el correo electrónico que aparece en este momento en pantalla, mesa de servicio sectorial @mintic.gov.co. ¿Quién lo debe hacer? El representante legal mediante el correo electrónico que quedó diligenciado en el registro postal. Y si es para la solicitud de primera vez de usuario y contraseña, se debe adjuntar una cámara de comercio y una fotocopia de la cédula del representante legal. En un plazo máximo de 3 días hábiles, puede ser menos, recibirán vía correo electrónico ese usuario y contraseña, el cual les va a permitir ingresar a la herramienta de cargue. Sucede aquí que no siempre la persona, el representante legal, es quien va a hacer los reportes. Entonces, para otros usuarios que van a ser como la parte operativa, el mismo representante legal puede hacer solicitud de nuevos usuarios ya sin adjuntar ningún otro documento, simplemente haciendo la solicitud nuevamente a la mesa de servicio sectorial @mintic.gov.co y aclarando que estos usuarios son para operativos o para cargues de los formatos y allí se les habilitará y quedan, digamos, asociados a la empresa que lo solicitó. Entonces allí en la parte superior derecha se hace el ingreso para poder hacer los reportes de información. Siguiente, por favor. Bueno, entonces allí se nos abre esta sesión, iniciamos con el usuario y la contraseña que nos dieron. La primera vez, si es la primera vez que ingresamos, nos va a pedir automáticamente cambio de clave, entonces hacemos ese cambio de clave y se nos va a desplegar un menú para hacer ese cargue de información. Entonces en la parte izquierda está el menú donde dice reporte de información y pues lo primero es hacer la consulta de las plantillas. Digamos que aquí hay una organización dependiendo del servicio que yo preste como operador postal. A mí pues lógicamente no se me van a activar formatos de otro tipo de servicios como por ejemplo radio o telecomunicaciones. Entonces, son esos que aparecen allí en consulta de plantillas los formatos que se deben reportar. Entonces, siguiente, por favor, se hace la consulta de la plantilla y en la parte izquierda, la parte derecha, se puede hacer el descargue de esa plantilla que es una hoja de cálculo, que bien puede ser un formato en XLS o en CBC, como mejor le parezca al operador realizar el diligenciamiento de esa plantilla.
Entonces se hace un descargue que queda automáticamente en el equipo que estamos haciendo la recolección de los datos. Siguiente, por favor. Identificamos cuáles serían nuestros formatos a reportar. Bueno, aquí aparecen todos los de la resolución 175. Como lo mencioné, para la resolución 175 los operadores postales tienen un formato a reportar, el número 5, y de identificar los de las otras resoluciones, las 5076, las 6333 de CRC y las que sean de obligatorio reporte. Siguiente, por favor. Entonces, aquí después de tener esa plantilla diligenciada o ese archivo, se hace el cargue. Entonces, se selecciona el archivo que está localmente en el equipo y digamos que en un escenario ideal, la plataforma nos va a arrojar un mensaje que dice cargue exitoso y nos va a dar un número de radicado o un número de cargue. Digamos que esto es el ideal. Entonces allí estamos dando cumplimiento. Pero es válido aclararles que se presentan algunos errores que están asociados a cómo diligenciamos nosotros esas plantillas. Entonces esos errores que hemos detectado más frecuentes es, por ejemplo, el periodo a reportar no se encuentra habilitado. Aquí, por ejemplo, estamos, no sé, reportando un trimestre del año 2021 y por error se digitó dentro de la plantilla año 2012. Se intercambió ese número. Al subir esa plantilla a la herramienta de cargue, el sistema inmediatamente nos va a detectar un error donde dice que no se encuentra habilitado, que no coincide. Entonces hay que revisar. Otro tema es la completitud de la información. Nosotros siempre hacemos la recomendación de no dejar campos vacíos. Si son campos numéricos, que en su gran mayoría son campos numéricos, poner un 0. O validar el tipo de dato en el campo, es decir, si estamos diligenciando un campo texto, pues no podemos ingresar un número porque el sistema seguramente nos va a detectar un error y no nos va a dejar cargar la información. ¿Cuáles son esas recomendaciones para tener en cuenta en esas plantillas? No suprimir columnas ni ocultarlas, y siempre que vayamos a reportar un periodo, descargar una plantilla nueva. Digamos que tenemos una práctica en que utilizamos las plantillas anteriores y lo que se hace es pues actualizar la información, pero de pronto se queda pegado algún periodo equivocadamente o información